Antes de comenzar, quiero que sepan que esto no es apto para cardíacos. Esta no es una historia cualquiera. Cold Lake Falls es un lugar maldito. Si conduces por esa carretera después de medianoche, puede que no regreses. Lo que ocurre allí ha sido silenciado por décadas, pero hoy desenterramos la verdad. La carretera maldita de Cold Lake Falls, un prólogo tenebroso. En la inmensidad de América del Norte, donde los bosques se extienden como océanos verdes y las montañas arañan el cielo, se esconden secretos inimaginables. En estos vastos paisajes, la naturaleza guarda sus propios misterios y entre sus sombras se ocultan historias que desafían la lógica y la razón. Historias que se susurran en voz baja, apenas audibles, como si el mero hecho de pronunciarlas pudiera invocar algo oscuro y peligroso. Leyendas que pasan de generación en generación, contadas con un tono de advertencia y temor, alrededor de fogatas y chimeneas, donde la luz del fuego apenas logra disipar la oscuridad que las rodea. Historias de lugares donde la realidad se rompe y las fuerzas oscuras se aparecen. Lugares donde el tiempo parece detenerse y la lógica se desvanece, dando paso a lo inexplicable y lo aterrador. Esta es la historia de uno de esos lugares, la carretera maldita de Cold Lake Falls, un lugar que ha sido testigo de eventos que desafían toda explicación racional. Cold Lake Falls, un pequeño pueblo en el estado de Maine, es conocido por su belleza natural y su tranquilidad. Un lugar donde la vida parece transcurrir sin sobresaltos, en armonía con la naturaleza que lo rodea. O al menos, eso parece a simple vista. Pero como en muchas historias, las apariencias engañan. Bajo esa aparente calma, un escalofrío recorre la espalda de sus habitantes. Un miedo que no se puede explicar fácilmente, pero que todos sienten en lo más profundo de su ser. Un miedo profundo que se intensifica al hablar de la carretera que serpentea por el denso bosque alrededor del pueblo. Una carretera que parece tener vida propia, que susurra y llama a aquellos que se atreven a transitarla. Una carretera que ha tomado la vida de muchos y que guarda un secreto siniestro. Un lugar donde los accidentes no son simples coincidencias, sino parte de un patrón oscuro y perturbador. Esta no es una historia para los miedosos, es una historia que desafía la valentía de aquellos que se atreven a escucharla, que pone a prueba los límites de su coraje. Es un relato de horror y misterio, de sombras que se mueven en la oscuridad y de voces que susurran en la noche, de desapariciones inexplicables y muertes brutales, de personas que se desvanecen sin dejar rastro y de cuerpos que aparecen en circunstancias macabras. Es una advertencia para aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido, para aquellos que creen que pueden enfrentarse a lo que no comprenden, para aquellos que buscan emociones fuertes en la oscuridad, que sienten la necesidad de explorar lo prohibido y lo peligroso. Esta es la crónica de la carretera maldita de Cold Lake Falls, un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazan y donde el peligro acecha en cada curva y en cada sombra. Los habitantes del pueblo hablan de la carretera con miedo y respeto. Sus voces, aunque bajas, reflejan una mezcla de temor y reverencia. Cada palabra que pronuncian parece estar impregnada de una advertencia silenciosa, un recordatorio de los peligros que acechan más allá de los límites de su comunidad. Saben que es un lugar donde la lógica desaparece y lo imposible se vuelve realidad. La carretera, envuelta en una niebla perpetua, parece un portal a otro mundo, uno donde las reglas de la naturaleza no se aplican. Los árboles, altos y oscuros, se ciernen sobre el camino como guardianes silenciosos de secretos antiguos. Las historias se cuentan en voz baja, alrededor del fuego, mientras las sombras se mueven y el viento susurra entre los árboles. Cada crujido del fuego parece acentuar el misterio, y cada sombra que se mueve en la periferia de la luz del campamento añade una capa de inquietud. Los relatos de encuentros extraños y desapariciones inexplicables se transmiten de generación en generación. Historias de viajeros que se adentran en la oscuridad y nunca regresan. Los vehículos que se aventuran en la carretera parecen ser tragados por la noche, dejando solo preguntas sin respuesta y corazones rotos. Los caminantes solitarios, aquellos que buscan atajos o simplemente un paseo tranquilo,
Encuentran que su viaje se convierte en una pesadilla sin fin. Historias de gritos terribles que se escuchan en la noche solo para ser silenciados por el denso follaje del bosque. Los ecos de esos gritos resuenan en la mente de los que los escuchan, un recordatorio constante de los horrores que se esconden en la oscuridad. El viento, que a veces parece llevar susurros de advertencia, se convierte en un mensajero de miedo. Desde la década de 1980 ha habido una cantidad inquietante de desapariciones y muertes relacionadas con la carretera. Los archivos de los periódicos están llenos de titulares que hablan de tragedias inexplicables. Las fotografías en blanco y negro de parejas felices se convierten en recordatorios sombríos de vidas interrumpidas. Parejas jóvenes que se desvanecen sin dejar rastro, sus vehículos abandonados al lado del camino. Los carteles de personas desaparecidas se multiplican, cada uno contando una historia de amor y esperanza que terminó en misterio y dolor. Los coches encontrados vacíos y sin señales de lucha son testigos mudos de los eventos inexplicables. Viajeros solitarios encontrados muertos, sus cuerpos mutilados de formas horribles, sus ojos llenos de un terror indescriptible. Los equipos forenses, al examinar las escenas, se enfrentan a horrores que desafían la comprensión. Los ojos de las víctimas, congelados en una expresión de miedo puro, cuentan una historia que las palabras no pueden capturar. Cada nuevo caso aumenta el miedo y la incertidumbre, pero las respuestas no llegan. La comunidad, atrapada en un ciclo de miedo y desesperación, busca desesperadamente una explicación. Los titulares de los periódicos, con sus relatos de muertes misteriosas, solo sirven para profundizar el sentimiento de impotencia. Las autoridades locales, incapaces de explicar los sucesos, han intentado en vano restar importancia a los incidentes. Accidentes, dicen, animales salvajes, suicidios. Pero estas explicaciones no logran calmar los temores de la comunidad. Cada conferencia de prensa, cada declaración oficial, se siente vacía y sin sustancia. Pero los habitantes de Cold Lake Falls saben que hay algo más. Susurros y miradas de sospecha se intercambian en las calles. La sensación de que algo oscuro y siniestro acecha en las sombras es palpable. La comunidad, unida por el miedo, se convierte en un lugar de secretos y desconfianza. Algo oscuro y siniestro que se esconde en las sombras, esperando pacientemente a su próxima víctima. La figura oscura, apenas visible entre los árboles, es un recordatorio constante de que el peligro nunca está lejos. La carretera, con su historia de tragedias, sigue siendo un enigma que nadie ha podido resolver. Los registros oficiales sobre la carretera son escasos y confusos. Los documentos existentes están llenos de lagunas y contradicciones, lo que hace difícil reconstruir una historia coherente. Los archivos están desorganizados y muchos de los documentos más antiguos están dañados o incompletos. Los primeros casos son de principios del siglo XX, aunque la información es fragmentada y poco confiable. Los periódicos de la época mencionan incidentes extraños, pero los detalles son vagos y a menudo contradictorios. Fotografías en blanco y negro muestran escenas inquietantes, pero sin un contexto claro. Algunos hablan de un antiguo cementerio indio en lo profundo del bosque, un lugar sagrado profanado durante la construcción de la carretera. Este cementerio, según las leyendas, era un sitio de gran importancia espiritual para las tribus locales, y su profanación desató una maldición sobre la tierra. Otros mencionan un culto oscuro que realizaba sacrificios rituales en la zona, invocando fuerzas que no podían controlar. Este culto, según los rumores, se reunía en el bosque para realizar rituales oscuros y prohibidos, buscando poder y conocimiento a través de medios siniestros. Con el tiempo, las historias se han mezclado con la leyenda. Los relatos de testigos oculares se han entrelazado con mitos y supersticiones, creando una narrativa compleja y a menudo contradictoria. Los diarios antiguos y los libros de leyendas están llenos de historias de terror y misterio. Lo real y lo imaginario se han unido, creando una historia escalofriante que ha pasado de generación en generación. Las sombras en el bosque y las figuras fantasmales en la carretera se han convertido en parte del folclore local, alimentando el miedo y la fascinación de la gente. Pero hay algo en lo que todos están de acuerdo. La carretera está maldita.
No importa cuántas versiones de la historia existan, la creencia en la maldición es universal. La carretera es vista como un lugar peligroso y siniestro, donde ocurren cosas inexplicables. Es un lugar donde la maldad se aferra a la tierra, donde los ecos del pasado resuenan en el presente. Los paisajes oscuros y ominosos parecen estar imbuidos de una energía negativa y los ecos de voces antiguas se escuchan en el viento, recordando a todos los horrores que han ocurrido allí. Los más ancianos del pueblo aún recuerdan las historias que sus abuelos les contaban sobre la carretera. Estas historias, transmitidas de generación en generación, han mantenido viva la leyenda. Los ancianos hablan de tiempos pasados con una mezcla de miedo y respeto, conscientes de la oscuridad que rodea la carretera. Historias de carruajes que desaparecían en la noche, de viajeros que se volvían locos sin razón, de luces extrañas que flotaban en la oscuridad. Estos relatos han sido contados y recontados, cada vez con más detalles y elementos sobrenaturales, hasta convertirse en parte integral de la identidad del lugar. Leyendas que, en su momento, parecían fantasías de niños, pero que ahora adquieren un nuevo significado a la luz de los recientes acontecimientos. Las historias que antes se contaban alrededor de una fogata para asustar a los niños, ahora son vistas con nuevos ojos, como advertencias de un pasado que aún tiene poder sobre el presente. Pero los testimonios no son lo único que alimenta la leyenda de la carretera maldita. De vez en cuando, la carretera parece reclamar una nueva víctima, alguien que se esfuma sin dejar rastro. Estas desapariciones, aunque esporádicas, siguen un patrón que pone los pelos de punta. Los archivos de la policía muestran que muchos de los desaparecidos fueron vistos por última vez cerca de la carretera, pero nunca llegaron a su destino. Un caso que se hizo famoso es el de una familia que viajaba en su auto una noche de verano. Los padres y sus 2 hijos pequeños fueron vistos por última vez en una estación de servicio cercana, llenando el tanque y comprando provisiones. Jamás llegaron a su destino. Días después, el auto fue encontrado abandonado y vacío al costado de la carretera. No había señales de pelea ni pistas de lo que pudo haberles ocurrido. Fue como si se los hubiera tragado la tierra. Otro caso es el de un joven mochilero que se aventuró solo por el bosque que bordea la carretera. Era un amante de la naturaleza y un excursionista con experiencia, pero nunca regresó. Su equipo fue hallado intacto en una pequeña zona de descanso, pero él no estaba por ningún lado. Los equipos de búsqueda no encontraron ni un rastro, y su desaparición sigue siendo un enigma. Las desapariciones han dejado una huella profunda en la comunidad local. Las familias de los desaparecidos viven con el dolor y la incertidumbre, aferrándose a la esperanza de que algún día regresen. Los que viven en el pueblo evitan la carretera y el bosque a toda costa, con el miedo de que también ellos puedan ser reclamados por la oscuridad. La carretera se ha convertido en un símbolo de pérdida y desesperación, un recordatorio constante de los misterios sin resolver que acechan entre sus sombras. Cada desaparición agrega una nueva capa de terror a la leyenda, y cada año que pasa sin respuestas solo refuerza la creencia en la maldición. Entonces, ¿qué está pasando realmente en la carretera? ¿Es solo una serie de coincidencias trágicas o hay algo más siniestro en juego? Los investigadores siguen buscando respuestas, pero la verdad parece estar siempre fuera de su alcance, escondida entre las sombras del bosque y el silencio de la noche. Los testimonios de quienes han sobrevivido a un encuentro cercano con la carretera son escalofriantes. Hablan de una sensación de estar siendo observados, de una presencia invisible que los acompaña en su viaje. Algunos describen una niebla espesa que aparece de repente, envolviéndolos en una oscuridad impenetrable. En la niebla, dicen, las sombras cobran vida, susurrando sus nombres y atrayéndolos hacia el bosque.
Otros cuentan haber visto figuras fantasmales al borde del camino, figuras espectrales que intentan detener sus coches o que los persiguen a través de la oscuridad. Caras pálidas que los observan desde el bosque, ojos rojos que brillan en la noche. Historias que ponen la piel de gallina y que hacen que la sangre se congele en las venas. Y luego están los sonidos. Los susurros ininteligibles que parecen provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Los golpes sordos en el techo del coche, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. Los gritos terribles que se escuchan en la distancia, solo para cesar tan repentinamente como comenzaron. Sonidos que atormentan a quienes los escuchan, dejándolos marcados para siempre por el horror que han presenciado.